Octava etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta que se desarrollaba en la ciudad de Abejales con llegada en el Cerro Cristo Rey de la ciudad de Capacho. 58 pedalistas arrancarían a las 10:10 de la mañana para transitar 8 emociones parciales, 4 premios sprint, 2 bonificables, 2 premios de montaña tipo B, 2 premios de montaña tipo C, donde 5 hombres, 5 nombres, 5 bicicletas cubrirían todas las emociones de 4 horas, 4 minutos que duró la etapa. Las primeras escaramuzas se daban en el minuto 10, cuando el dorsal número 116, estamos hablando de Chair Jaime de Alicanto, Quino Táchira, daría la escapada que poco duraría. A los 42 minutos del compromiso, el número 91, Yad Colmenares de la Alcaldía de Torbes, sería el gran protagonista durante los primeros kilómetros, llevándose entonces, cuando el crono marcaba 1 hora 18 minutos del compromiso, el primer sprint en la entrada de San Rafael del Piñal. En aquel momento se había transitado 57.4 kilómetros de recorrido, pasando Yad Colmenares de Alcaldía de Torbes en la posición de honor, seguido de Edwin Torres de Lotería del Táchira, representado el dorsal número 82, y del mismo equipo Enrique Díaz con el dorsal número 86. Cuando el crono marcaba exactamente 1 hora 32 minutos de competencia, solo en la punta del dorsal 91, el señor Colmenares despuntaba, marcando diferencia de 1 minuto con 27 segundos contra sus más cercanos perseguidores, que era el señor Alexander Villasmil de la Gobernación de Mérida con el dorsal número 33, y a la rueda el dorsal número 112. Estamos hablando de Mateo Paredes del Team Farm Birman. Eran los 3 hombres de punta que marcaron una diferencia bastante pronunciada hasta llegar a 2 minutos con 9 segundos con respecto al lote. En los Altos de Santo Domingo se daría el primer premio de montaña categoría C. Se habían recorrido 72.5 kilómetros de competencia. Pasarían en ese momento el dorsal número 91, Yad Colmenares de la Alcaldía de Torbes, con destacadísima actuación, seguido de Alexander Villasmil de la Gobernación de Mérida, y a la rueda Mateo Paredes del Team Farm Birman. Serían los hombres 1, 2, 3 en el primer premio de montaña, cuando se habían recorrido 72.5 kilómetros. Bajo la lluvia, el crono marcaba exactamente 2 horas 8 minutos. Hombres escapados en la punta estaba el dorsal número 112. Estamos hablando del señor Moisés García, otro protagonista de la etapa de hoy, seguido del dorsal 71, Carlitos Galvis, uno de los grandes triunfadores en la jornada de hoy. El dorsal número 5, el señor Anderson Paredes, que aparecía en estas primeras de cambio. También lo acompañaba Brian Obando de Erco Sport Fitness, el equipo colombiano. Lo secundaba el dorsal número 84, el señor Winston Maestre de Lotería del Táchira, con destacada actuación en la etapa de hoy. Y cuando el crono marcó exactamente 2 horas 8 minutos, se daba el segundo sprint, pasando el señor Yad Colmenares de Alcaldía de Torbes, Alexander Villasmil de la Gobernación de Mérida en la segunda posición, y en la pasarela de Barrancas, cuando se iban a recorrer los primeros 112 kilómetros, punto 2, hombres que marcaban la diferencia, hombres que iban en punta, era Winston Méndez, el señor Anthony Quintero y Carlos Galvis, dorsales 84, 113 y 71 respectivamente. Sería el mismo orden que pasaría 1, 2, 3, y el crono marcaba en ese momento 2 horas 41 minutos, seguido de cerca y con una diferencia de 1 minuto 35 sobre Alexander Villasmil, dorsal número 33, y a la rueda de este estaba el señor Mateo Paredes, que eran los 5 hombres que marcaron la ruta en los últimos kilómetros de esta interesantísima etapa. En la Alcabala de Copa de Oro se daba el segundo premio de montaña tipo B a un recorrido de 121.2 kilómetros. El crono marcaba exactamente 3 horas 9 minutos y pasaban respectivamente el dorsal número 71, Carlos Galvis de Politáchira, que a partir de ese momento sería otro de los grandes protagonistas, seguido en la segunda posición el 84, Winston Maestre de Lotería del Táchira. Moisés García lo
acompañaba en la tercera casilla de Alicanto Quino Táchira con la casaca número 112, y en la cuarta posición entraría el dorsal número 105. Estamos hablando de Gusneiber Hill del equipo Team Far, que a la postre sería el gran ganador de esta interesante octava etapa. Ya cuando pasamos por la alcabala de Copa de Oro, que se daba entonces el segundo premio de montaña, íbamos en terreno de descenso rumbo a la pasarela de Barrancas, que marcaría el cuarto sprint. Pasaría nuevamente el dorsal número 71, Carlos Galvis de Politáchira, seguido el dorsal número 84, Winston Maestre de Lotería del Táchira, y Anthony Quintero, que no les perdía la huella, con el dorsal 113 del equipo Alicanto Quino Táchira. Sería respectivamente el 1, 2, 3 en el cuarto sprint de la pasarela de Barrancas, con la mira puesta en terreno de ascenso cuando íbamos rumbo a Rancherías para darse el tercer premio de montaña tipo C. Con una intensa lluvia, 3 hombres en punta, el dorsal número 71, Carlitos Galvis, Winston Maestre y el señor Anthony Quintero serían los hombres que marcaban la punta muy de cerca, con una diferencia de 1 minuto. Lo acechaban el dorsal número 113, hablamos de Anthony Quintero, dorsal número 112, su compañero Moisés Gil, el dorsal número 85, hablamos de Diego Méndez, de muy buena actuación también el día de hoy, y a la rueda la casaca número 22 de Brandon Rojas, el colombiano del equipo Erco Sport Fitness. Se aproximaban entonces a Rancherías, donde cruzarían exactamente 1, 2, 3 Carlos Galvis de Politáchira, Winston Maestre del equipo Lotería del Táchira y Anthony Quintero. Y cuando el crono exactamente marcaba 3 horas 47 minutos, se daba el tercer premio de montaña a la altura de Rancherías. 145.9 kilómetros era el recorrido hasta ese momento, y los hombres que marcaban el 1, 2, 3 serían Carlitos García de Politáchira, Gusneiber Hill del Team Far Birkman con la camiseta número 105, y lo acompañaba en la tercera posición el número 84, Winston Maestre de Lotería del Táchira, que a la postre serían los hombres que adornarían, que le darían vida a la llegada cuando se iban a recorrer los 154.5 kilómetros de la etapa. Y cuando el crono marcó exactamente 4 horas 4 minutos 1 segundo, cruzaría Gusneiber Hill, llegaría a Cerro Cristo Rey para ser el ganador del cuarto premio de montaña y línea de llegada, llevándose la etapa de hoy, seguido de Carlitos Galvis de Politáchira. A la rueda el dorsal número 85, Diego Méndez de Lotería del Táchira. Cuarto pasaría el señor Jorge Abreu, dorsal número 11 de Finarroz Multimarca, que con este tiempo le daba para permanecer otro día más con la casaca de líder. Quinto pasaría Ángel Gil del Erco Sport Fitness. Y con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera: clasificación general, el dorsal número 11 Jorge Abreu de Finarroz Multimarcas con 33 horas 39 minutos 55 segundos. Clasificación de los sprint, Edwin Torres mañana vestirá la casaca el número 2 de Lotería del Táchira con 28 puntos, uno más de su más cercano competidor. Clasificación de la montaña, Anderson Paredes vestirá nuevamente esa casaca con 24 puntos. Clasificación por puntos, Jorge Abreu de Finarroz Multimarcas con 103 puntos.